Buenos días. Seguimos trabajando con la clase de matemática. Estaremos comenzando con la unidad 4, estadísticas, y hoy estaremos trabajando con técnicas sencillas de recopilación de datos. Antes de comenzar, queremos hacer notar que nuestro libro nos da un consejo acerca de adoptar buenas posturas como parte de una apariencia pulcra. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Adopto la postura correcta al sentarme? Respondo colocando un Lego en la columna del sí o del no, dice. Muy bien, podríamos trabajar con Legos o directamente podríamos trabajar haciendo marquitas con cada respuesta. Dice, cuando todos hayan colocado su Lego, contamos cuántos sí y cuántos no hay en total y anotamos en la pizarra. Si nosotros estuviésemos en aula, podríamos notar qué compañeros tienen la costumbre de sentarse derecho o con una posición aceptable para trabajar. A veces no tanto, ¿verdad? A veces queremos estar un poco chuecos, a veces queremos encorvar la espalda, a veces queremos poner el pie torcido cuando estamos trabajando y eso hace que nuestro cuerpo se canse. Bueno, hoy sencillamente nuestra clase de matemática habla de este tema, pero lo que está trabajando en realidad es un método para obtener respuestas. Muy bien, dice, lo que hicimos fue responder a una encuesta con Legos para saber cuántos adoptan una postura correcta. Vuelvo a repetir, podríamos trabajar, sería muy divertido poder hacer una torre de Legos o una torre de maderitas. Cada vez que es un sí, pongo una maderita o un Lego y a lo mejor puede ser de un color y de otro color el no. Entonces vamos a ver cuál de las montañitas gana, el sí o el no. ¿Qué tal sería si lo hiciéramos en casa? Si nosotros prestáramos atención a cómo caminan o cómo se sientan los miembros de nuestra familia, ¿qué tendríamos? ¿Más sí o más no? ¿Adoptan buena postura o no? Muy bien. Una de las formas de obtener información es la encuesta. Dice, es una técnica sencilla para recopilar datos a través de preguntas que se realiza a muchas personas. Normalmente la encuesta se hace por escrito, se hace la pregunta que se quiera trabajar y se le da a un buen número de personas. En este caso, nuestro libro trabaja de 25 a 30 personas. Nosotros cuando hacemos feria de ciencias, muchas veces utilizamos esta técnica para saber la respuesta sobre un determinado tema. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre la alimentación adecuada, podemos hacer una encuesta diciendo cuántos acostumbran desayunar y solamente esa pregunta podemos repartir en un papelito, ellos dicen sí, no, y nosotros cotejamos después cuántos niños dijeron que sí, cuántos niños dijeron que no, y de ahí podemos saber si los niños de nuestra clase o de nuestro colegio se están alimentando bien con respecto al desayuno. ¿Qué es eso? Eso es una encuesta. Muy bien, hay otras técnicas también para obtener datos, como por ejemplo, sencillamente la observación. ¿En qué consiste la observación? Es mirar regularmente, todos los días o por un periodo de tiempo, un tema determinado. Por ejemplo, yo me voy a fijar si es que los niños del tercer grado llegan temprano a clases. ¿Cómo yo voy a sacar los datos? Sencillamente los observo. Listo, sí. La mayoría llegó, no, la gran mayoría llega tarde, o puedo decir, en casa, ahora que estamos en casa, mediante la observación yo voy a decir, vamos a ver si todos los miembros de la familia llegan a tiempo cuando mami dice que ya está la comida y ya está servida en la mesa. ¿O será que hay alguno de los miembros que siempre llega tarde o es un remolón y siempre llega último en la mesa? Muy bien, eso yo lo puedo saber con la observación. Puedo cotejar datos o recolectar datos sencillamente mirando. La entrevista es cuando yo converso con la persona, le hago un montón de preguntas
que son de mi interés, y entonces yo de ahí puedo sacar los datos. Por ejemplo, quiero saber justamente de lo que habíamos hablado del desayuno. Yo voy y pregunto uno a uno a mis compañeros, ¿desayunaste hoy? ¿Cuántos días a la semana has desayunado esta semana? Bueno, de acuerdo a eso yo puedo sacar los datos, que después todo va a ir en una tabla o en un registro que ya vamos a aprender a hacer también. Entonces, en la clase de hoy, sencillamente estamos aprendiendo a cómo recolectar datos. Entonces, puede ser en una encuesta, por medio de una encuesta, podría ser escrita con una pregunta que a nosotros nos interesa saber su respuesta, podría ser por medio de la observación, mirar sistemáticamente, observo por una semana, observo por 2 semanas, observo por un mes, un determinado detalle, y entonces después yo saco mis conclusiones. O puede ser una entrevista donde yo directamente pregunto a las personas lo que yo quiero saber. ¿Ok? Vamos a ver un poquito. Entonces, el ejercicio número 1 dice, subrayo la respuesta correcta. Es una técnica para recopilar datos a través de la observación de un hecho. Solamente observar. ¿Era encuesta, observación o entrevista? Solamente observar. Ejercicio número 2. Es una técnica para recopilar datos a través del diálogo. Yo voy y le pregunto a mi entrevistado acerca del tema que yo quiero obtener datos. ¿Encuesta, observación o entrevista? Pero qué fácil. Solamente subrayar la respuesta. Muy bien. El tercero dice, es una técnica para recopilar datos a través de preguntas que se realizan a muchas personas. Sí, esta normalmente se escribe en un papelito y yo le doy a muchas personas para que me puedan, inclusive le puedo poner sí, no, que pongan una cruz, una marquita, y entonces de ahí yo puedo tener los resultados. Encuesta, observación o entrevista, subrayo lo que yo creo que es correcto. Muy bien, y aquí me da otro ejercicio, dice, escribo qué técnica de recopilación de datos corresponde a cada imagen. El primero, está un señor preguntando a una señorita acerca del dato que él requiere saber. En el segundo, hay una persona que está completando un papel ya con las determinadas preguntas que alguien le dio a contestar. Y en la tercera imagen, sencillamente es una persona que está mirando, observando, y seguramente después sacará sus conclusiones acerca de lo que está observando. Qué interesante es, una vez hicimos un ejercicio de observar por 7 días lo que sucede es en un lugar específico del jardín de mi casa. Ustedes no se imaginan la cantidad de bichitos, la cantidad de seres vivos hermosos que se presentaron en esa semana. Solamente con la observación pudimos notar. Muy bien, y entonces al final dice el ejercicio número 3, observo durante una semana a un compañero y registro si adopta una buena postura al sentarse, al pararse o al caminar. Escribo sí o no. En este caso te va a complicar un poco, como estamos separados ahora, no podrás hacerlo con un compañero, pero te animo a tomar como modelo a uno de los miembros de tu familia, a uno solo, durante una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vas a anotar mamá, papá, mi hermano, siempre tiene que ser la misma persona, y en secreto, no hace falta que le digas, entonces vas a ir poniendo, adopta buena postura, el lunes al sentarse, el segundo es al pararse o al caminar, camina encorvadito, entonces le voy a poner que no. Bien derecho, elegante, le voy a poner que sí. Se sienta bien derecho para trabajar, para comer, para ver la tele, para leer un libro, le voy a poner que sí. Y si no, si adoptan una mala postura, inclusive al trabajar, le voy a poner que no. Acordate,
un solo miembro. Le voy a hacer el seguimiento a un solo de los miembros. Voy a estar observando y vas a ver, de paso, después, cuando termines tu encuesta, le vas a poder, cuando termines tu registro, después de observar, le vas a poder decir, hey amigo, o mami, o papi, estoy notando que necesitas mejorar tu postura. Hasta le podrías dar un consejito al respecto. Muy bien, y entonces, al final del libro te queda un espacio muy pequeño, pero podrías elaborar tu conclusión. Podrías elaborar, por ejemplo, una conclusión que diga, mi papá o mi mamá o mi hermano tiene buena postura al sentarse, pero muy mala al caminar. O tiene muy buena postura al acostarse, al pararse, al sentarse, al caminar, siempre mantiene una buena postura. O no, tiene una pésima postura. Bueno, de acuerdo a lo que pudiste haber observado, vos mismo vas a juzgar qué es lo que observaste y vos mismo vas a dar tu conclusión. Y después, cuando llegue la clase de Zoom, yo voy a pedir que vos me comentes qué fue lo que observaste y a qué conclusión llegaste. ¿Listo? Vamos a utilizar esto, la observación, para hacer este trabajo. ¿Listos? A trabajar.